Construí esta casa con mis propias manos para que fuera un nido de amor y seguridad para mi familia, pero terminé convirtiéndome en un extraño, en un estorbo silencioso bajo el mismo techo que levanté con tanto sudor. Me llamo Roberto Vargas, y esta es la historia de cómo el amor que sembré se convirtió en la indiferencia que casi me quiebra. Mis manos, cuarteadas por el cemento y los años, crearon cada pared de este lugar, pensando en el futuro de mi hijo, en las risas de mis nietos. Jamás imaginé que esas mismas paredes se volverían testigos mudos de mi humillación, del desprecio de aquellos a quienes les entregué mi vida entera. Es una ironía amarga, ¿verdad? Ser el arquitecto de tu propio hogar y terminar sintiéndote como un inquilino sin derechos. A mis 74 años, con la espalda curvada por el peso de la vida y el corazón encogido por la ausencia de mi Elena, vivo como una sombra. Mi hijo Martín y su esposa, Lorena, habitan los espacios que antes llenábamos de música y alegría. Pero ahora, el silencio es denso, frío. Camino de puntillas por los pasillos que yo mismo tracé, intentando no molestar, no hacer ruido, no existir demasiado. Me he convertido en el abuelo que vive con nosotros, una frase que usan para justificar mi presencia ante sus amistades. Ellos no ven al hombre que renunció a sus sueños para que su hijo tuviera un título universitario, solo ven a un viejo cuyas costumbres les parecen anticuadas y cuya presencia les resulta un inconveniente para sus planes de vida moderna. La humillación es una gotera constante, una que te va minando el alma poco a poco, sin que te des cuenta hasta que ya estás inundado de tristeza. Son los susurros en la cocina cuando creen que no los escucho, las quejas de Lorena sobre mis manías de viejo, el gesto de impaciencia de Martín cuando tardo un poco más en levantarme de la silla. Mi sillón preferido, ese desde donde vi crecer a mi hijo, ahora está arrinconado para dejar espacio a un mueble moderno que compraron sin consultarme. He perdido mi voz, mi voto, mi lugar. Me refugio en mi cuarto, un pequeño santuario al fondo de la casa, sintiendo cómo el hogar que construí con amor se ha transformado en un territorio ajeno donde solo soy tolerado. Por eso te pido que escuches esta historia hasta el final y me digas qué harías tú en mi lugar, cómo reaccionarías cuando la sangre de tu sangre te da la espalda de una manera tan cruel y silenciosa. Necesito entender si soy yo el que está equivocado, si mi dolor es exagerado o si la dignidad tiene un límite que no debemos permitir que nadie cruce. Cuéntame también desde qué rincón del mundo, desde qué ciudad me estás escuchando en este momento. Quiero sentir que no estoy solo en esta confesión, que en algún lugar hay un alma que comprende el peso de mis palabras y el frío de mi soledad, que aún valora el respeto por nuestros mayores y el esfuerzo de toda una vida. Pero ellos no lo saben todo. Creen que soy un libro abierto, un viejo roble sin más ramas que las que se ven a simple vista. No tienen idea de que en el fondo de mi viejo armario de madera, dentro de una caja de metal oxidado, guardo algo más que las fotos de mi amada Elena. Allí descansa una promesa que le hice en su lecho de muerte, un secreto que he mantenido no por maldad, sino por un último acto de amor y protección. Es mi ancla, mi última defensa, la raíz profunda que ellos no pueden ver, pero que sostiene todo el árbol. Piensan que me han quitado todo, pero se olvidan de que las bases de esta casa las puse yo y conozco sus cimientos mejor que nadie. Martín y Lorena caminan sobre este suelo con una arrogancia que solo la ignorancia puede dar. Planean, deciden y disponen de mi vida y de mi espacio
como si tuvieran todo el derecho, asumiendo que mi silencio es sinónimo de debilidad o resignación. Pero el silencio de un hombre que ha trabajado la tierra y el cemento es diferente. Es un silencio de espera, de paciencia, como el de la tierra antes de la tormenta. No sospechan que su comodidad, su estatus y sus planes de futuro están construidos sobre un papel que no les pertenece, sobre una verdad que he guardado con celo. Pronto, muy pronto, el eco de sus propias palabras de desprecio volverá a ellos, pero no como un susurro, sino como un trueno que sacudirá sus vidas. No nací en esta ciudad de cemento, vengo del campo, de un lugar donde el sol te curte la piel y la palabra vale más que cualquier papel firmado. Llegué aquí de muy joven, con las manos vacías pero el corazón lleno de ganas de progresar, de construir algo que llevara mi nombre. Dejé atrás a mi gente y mis costumbres, el olor a tierra mojada y el silencio de la siesta, para cambiarlo por el ruido de los motores y el apuro de la gente. En mi maleta de cartón traía poca ropa, pero cargaba con la promesa de no volverme igual de pobre que mis padres. Quería un futuro distinto, uno donde mis hijos no tuvieran que romperse la espalda como yo, un porvenir levantado con mis propias manos. Y en medio de todo ese barullo de la gran ciudad, la encontré a ella, a mi Elena. No era la más llamativa, pero tenía una luz en la mirada que te calmaba el alma. Nos conocimos en una verbena de barrio, entre cumbias y olor a fritanga. Ella trabajaba en una fábrica textil, y sus manos, aunque delicadas, sabían de esfuerzo. Conectamos al instante, como si nuestras almas se reconocieran. No necesité grandes discursos para conquistarla, bastaron unas flores robadas de un jardín y la promesa sincera de un amor para toda la vida. Juntos, empezamos a soñar despiertos con la misma ilusión. Tener un pedacito de tierra, un hogar propio donde envejecer juntos, lejos del ruido y de las deudas. Ahorramos cada centavo como si fuera el último. Yo trabajaba doble turno en la construcción, llegando a casa con el cuerpo molido y las manos llenas de ampollas. Elena cosía ropa para las vecinas por la noche, con la vista cansada pero el ánimo intacto. Guardábamos el dinero en una caja de lata que alguna vez fue de galletas. Cada billete, cada moneda, era un ladrillo más en nuestro sueño. Recuerdo el olor de mi propio sudor mezclado con la esperanza, la sensación de que cada día de sacrificio nos acercaba un poco más a esa meta. No teníamos lujos, ni siquiera nos permitíamos un refresco en la calle, porque todo, absolutamente todo, era para la casa, para nuestro futuro castillo de gente humilde. Compramos este terreno cuando aquí no había nada más que un baldío lleno de yuyos. Era el lugar más barato que encontramos, en un barrio obrero donde todos éramos iguales, gente de trabajo que luchaba por lo mismo. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Nos paramos en medio del terreno, Elena y yo, y nos abrazamos. «Aquí será, Roberto», me dijo ella con los ojos brillantes. «Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos». En ese pedazo de tierra no había más que promesas y el cielo abierto sobre nuestras cabezas. Pero para nosotros ya era el lugar más hermoso del mundo, porque era el comienzo de todo, el cimiento de la familia que estábamos por formar. Yo mismo levanté estas paredes, ladrillo a ladrillo, después de mis largas jornadas de trabajo. Mientras otros descansaban, yo me quedaba hasta tarde, bajo la luz de una sola bombilla, mezclando el cemento, sintiendo el peso de cada bloque, como si estuviera cargando nuestro futuro sobre mis hombros. Elena me acompañaba. Me traía un café caliente en un jarrito de metal y se sentaba a mi lado, simplemente estando
ahí dándome fuerzas con su presencia. El sonido de mi cuchara de albañil contra los ladrillos era nuestra música. El olor a cemento fresco era el perfume de nuestro hogar. Esta casa no se construyó con dinero, se construyó con vida, con nuestras manos y nuestro amor incondicional. La primera noche que dormimos aquí, las habitaciones aún tenían eco y el olor a pintura fresca impregnaba el aire. No teníamos casi muebles, solo un colchón en el suelo y un par de sillas, pero nos sentíamos los reyes del mundo. Nos acostamos en el piso, mirando el techo que yo había revocado, y lloramos de pura felicidad. Habíamos cumplido nuestro sueño. Ese techo no era solo yeso y vigas, era el símbolo de nuestra victoria contra la pobreza, la prueba de que el amor y el esfuerzo pueden construir cualquier cosa. Sentí que por fin tenía un lugar en el mundo, un refugio sagrado para mi familia, un legado que iba más allá del dinero. Era nuestro, verdaderamente nuestro. Y entonces llegó Martín, nuestro único hijo, y la casa se llenó de una vida nueva. Sus primeros pasos los dio en este mismo piso de baldosas que yo pulí con mis rodillas. Sus risas rebotaban en las paredes que yo había levantado. Mis manos, tan acostumbradas a la rudeza de las herramientas y los materiales de construcción, aprendieron la infinita delicadeza que se necesita para cambiar un pañal o para sostener esa pequeña manito que se aferraba a mi dedo. Cada noche, al volver del trabajo, lo primero que hacía era buscarlo, alzarlo en brazos y sentir su olor a bebé. En él puse todas mis esperanzas, la promesa de que él sí llegaría más lejos que yo. Le enseñé las cosas simples, las que un padre le enseña a un hijo. A darle una patada a la pelota en la calle, a clavar un clavo derecho, no para que fuera albañil como yo, sino para que supiera el valor de hacer las cosas bien, con sus propias manos. Los domingos eran sagrados, el asado en el patio, los partidos de fútbol en la placita del barrio. Creció siendo un buen muchacho inteligente, estudioso. Elena y yo nos sentíamos orgullosos de él. Lo veíamos avanzar, superarse, y sentíamos que todos nuestros sacrificios estaban dando sus frutos. Queríamos que tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que su mente lo llevara a lugares a los que nuestras manos no podían llegar. Para que Martín pudiera ir a la universidad y convertirse en el profesional que es hoy, tuve que tomar una de las decisiones más duras de mi vida. Nuestros ahorros no alcanzaban, y el tiempo se nos venía encima. Yo tenía mi vieja camioneta, una Ford destartalada a la que llamaba La Fiera. Era mi orgullo, mi compañera de trabajo y mi símbolo de independencia. En ella había cargado materiales, llevado a mi hijo al médico y paseado a Elena los domingos. Venderla era como arrancarme un pedazo del alma. Era renunciar a la única herencia material que me había dejado mi padre. Pero cuando miraba la cara de ilusión de mi hijo, no había nada que pensar. El día que se la llevaron sentí un nudo en la garganta. Vi cómo ese desconocido se subía, la arrancaba y se alejaba por la calle, llevándose con él una parte de mi historia. Elena me apretó la mano, sin decir nada, porque ella sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Pero en ese mismo instante, Martín salió de la casa con los papeles de la inscripción a la universidad en la mano y una sonrisa que le iluminaba la cara. Me abrazó y me dijo, «Gracias, papá, te juro que no te voy a fallar». Y en ese abrazo, el dolor de la pérdida se transformó en la certeza de haber hecho lo correcto. El futuro de mi hijo valía más que cualquier motor. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. Elena y yo nos pusimos nuestra mejor ropa, esa que guardábamos para las grandes ocasiones,
y lo vimos recibir su diploma de contador. Sentí un orgullo que no me cabía en el pecho, una emoción que me hizo temblar. Era la culminación de todo nuestro esfuerzo. Cuando colgamos su título en la pared del comedor, esa misma pared que yo había revocado con tanto esmero, sentí que el círculo se había cerrado. Mi hijo lo había logrado. Era un profesional. Había cumplido mi promesa. Sus manos no olerían a cemento. Su espalda no se rompería bajo el sol. Había valido la pena cada ampolla, cada renuncia. Cuando Martín ya fue un hombre y se fue de casa para hacer su propia vida, la casa volvió a ser nuestro nido, el de Elena y el mío. Fueron años de una calma dulce y silenciosa. Nos sentábamos en el porche que yo mismo construí a tomar mate mientras el sol caía, comentando las noticias del barrio, recordando viejos tiempos. Ya no había carreras ni angustias por el dinero. La casa nos abrazaba. Cada rincón guardaba un recuerdo, una risa, una lágrima compartida. Fueron los años en que más sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Lo que no sabía era que esa tranquilidad era solo la antesala del silencio más grande, el que dejaría su partida y que yo tendría que enfrentar solo. Cuando mi Elena se fue, la casa se quedó sin alma. El silencio que antes era paz se convirtió en un vacío que me gritaba su ausencia en cada rincón. Sus plantas en el patio se empezaron a secar, como si ellas también sintieran la pena. Yo deambulaba por las habitaciones, tocando sus cosas, buscando su olor en la almohada, intentando mantener vivo su recuerdo. Fue en ese momento de mi mayor debilidad, con el corazón roto, que Martín me propuso que él y Lorena se mudaran conmigo. En mi soledad, vi su oferta como un salvavidas, una forma de no quedarme completamente solo, de sentir el calor de la familia otra vez. Qué equivocado estaba, qué ciego me había dejado el dolor. Llegaron con sus cajas y sus planes, y desde el primer día sentí que mi casa ya no era mía. La mudanza no fue un acto de amor para acompañar a un padre viudo, fue una decisión de conveniencia para ellos, una forma de ahorrarse un alquiler mientras planeaban su futuro. Lorena entró no como una hija, sino como una inspectora. Su mirada recorría cada mueble, cada adorno que Elena y yo habíamos elegido con tanto cariño, y en sus labios se dibujaba una mueca de desdén. «Esta decoración es tan anticuada, ¿no crees, mi amor?», le decía a Martín. «Podríamos darle un aire más moderno». Yo escuchaba y callaba porque el duelo me había robado las fuerzas. Poco a poco, empezaron a borrar las huellas de mi vida. El primer golpe fue cuando Lorena decidió que mi viejo sillón, el compañero de tantas noches de cansancio y de fútbol, ocupaba mucho espacio y era feísimo. Un día llegué a casa y ya no estaba. Lo habían reemplazado por un sofá impersonal y frío donde ni siquiera me sentía cómodo. Luego siguieron con las fotos de Elena, que fueron guardadas en una caja porque daba tristeza tenerlas a la vista. Cada cambio era un pequeño ladrillo que me quitaban, una parte de mi historia que era arrinconada en el cuarto del olvido. Y Martín lo permitía todo con un silencio cómplice que me dolía más que cualquier palabra. Lo que más me hería no eran las acciones de Lorena, sino la cobardía de mi hijo. Martín, el niño al que le enseñé a ser valiente, se había convertido en un hombre débil, incapaz de defender a su propio padre. Se avergonzaba de mí, de mis manos callosas, de mi forma de hablar, de mis amigos del barrio que venían a visitarme. Cuando Lorena hacía un comentario despectivo, él agachaba la cabeza o, peor aún, intentaba justificarla. «Papá, entiende, ella viene de otro ambiente, tienes que ser más...».
Considerado, me decía en voz baja, como si el que estuviera fallando fuera yo. Me pedía que me adaptara yo a ellos en mi propia casa. Las humillaciones se volvieron el pan de cada día. Comentarios sobre mi forma de comer, quejas porque dejaba el diario en la mesa del comedor, miradas de fastidio si me levantaba por la noche a tomar un vaso de agua. Empecé a sentirme como un niño al que retan constantemente. Lorena controlaba lo que yo veía en la televisión, criticando mis programas de siempre, diciendo que el volumen estaba muy alto. Pasé de ser el patriarca de la familia a ser una carga, un viejo testarudo al que había que soportar. Mi voz, que antes era ley en este hogar, se convirtió en un murmullo que nadie quería escuchar, en una molestia para la paz de los nuevos dueños. Dejé de salir de mi cuarto más de lo necesario. Comía a deshoras para no tener que sentarme en la mesa con ellos y soportar sus miradas de juicio o su conversación helada que me excluía por completo. Escuchaba sus risas desde mi habitación y sentía una punzada de soledad tan profunda que me ahogaba. Esta casa, que había sido mi refugio, se transformó en mi cárcel. Los pasillos por los que antes caminaba con orgullo ahora me parecían largos y amenazantes. Me sentía un intruso, un fantasma que se aferraba a un lugar donde ya no era bienvenido, y todo por el deseo de mantener cerca a la única familia que me quedaba en el mundo. Martín comenzó a evitarme. Nuestras conversaciones desaparecieron. Sí. Intentaba hablarle de algo. Me cortaba con un «ahora no puedo, papá, estoy ocupado». El trabajo se convirtió en su excusa perfecta para no enfrentarme, para no ver la tristeza en mis ojos. Se escondía detrás de su esposa, permitiendo que fuera ella quien diera las órdenes, quien marcara el territorio. Vi en sus ojos la misma vergüenza que yo sentía, pero él la disfrazaba de modernidad, de progreso. Se estaba convenciendo a sí mismo de que el amor a un padre consistía en darle un techo, sin importar si bajo ese techo lo despojaban de su dignidad, de su esencia. El desprecio se hizo más evidente cuando traían visitas. Lorena me presentaba como el papá de Martín que vive con nosotros, con un tono que dejaba claro que yo era un anexo, un mueble más. Durante las cenas con sus amigos yo era invisible. Nadie me dirigía la palabra, y si yo intentaba participar en la conversación, me respondían con monosílabos antes de cambiar de tema. Me sentaba en un rincón de la mesa, comiendo en silencio, sintiendo las miradas de lástima de algunos invitados. Era una humillación pública y silenciosa, orquestada por mi propia familia. Cada una de esas cenas era una tortura que me hacía sentir más pequeño y miserable. Un día escuché sin querer una conversación entre ellos en la cocina. Lorena, con su voz filosa, le decía a Martín que la casa tenía mucho potencial si se remodelaba y que vendiéndola podrían comprar un apartamento en un barrio más lujoso. Total, tu papá con un cuartito. En cualquier lugar está bien. ¿Qué más necesita a su edad?, dijo ella. Esa frase se me clavó en el pecho. No era solo mi casa, era el sueño de mi vida con Elena, y para ellos era solo un negocio, un escalón para sus ambiciones. Entendí que no esperaban mi muerte por herencia, querían echarme en vida, deshacerse de mí y de mi historia. Martín, en lugar de oponerse, titubeó. «No sé, Lore, es la casa de mi papá», dijo con una voz débil, y ella respondió con una crueldad que me heló la sangre. «Era la casa de tu papá. Ahora es nuestra casa y él es una carga. Piensa en nuestro futuro, Martín, en el de nuestro hijo. No podemos quedarnos estancados por un sentimentalismo tonto». En ese momento, la tristeza que sentía se convirtió en una rabia fría, en una claridad dolorosa.
Ya no había nada que rescatar. El amor y el respeto se habían roto para siempre. El hijo que yo había criado ya no existía. Había sido devorado por la ambición de su mujer. Comencé a verlos como realmente eran. 2. Extraños que habitaban mi casa y se aprovechaban de mi amor y mi paciencia. La debilidad de mi hijo era tan culpable como la maldad de su esposa. Ambos formaban un equipo perfecto para despojarme de todo. Me di cuenta de que mi silencio, mi intento de mantener la paz, solo les había dado más poder, más confianza para pisotearme. Creían que mi resignación era permanente, que yo era un viejo acabado que aceptaría cualquier cosa con tal de no estar solo. No sabían que dentro de mí, la misma fuerza que me hizo levantar estas paredes estaba empezando a despertar de nuevo. Me volví un observador silencioso. Registraba cada desprecio, cada gesto de indiferencia, cada palabra hiriente. Ya no me afectaban con dolor, sino que alimentaban una resolución que crecía dentro de mí. Los miraba moverse por mi casa, hacer planes con mis cosas, con mi vida, y sentía una calma peligrosa. La venda de los ojos se me había caído por completo. El amor paternal había dado paso a una decepción tan grande que ya no había vuelta atrás. Ya no luchaba por recuperar su cariño, sino por recuperar lo que era mío por derecho, mi dignidad. Y para eso tendría que usar un arma que ellos ni siquiera sabían que existía. La gota que derramó el vaso estaba por caer, lo sentía en el aire. La tensión en la casa era casi insoportable. Lorena ya no disimulaba su fastidio, y Martín vivía en un estado de nerviosismo constante, atrapado entre su esposa y su conciencia. Yo, por mi parte, me preparaba en silencio para la batalla final. Cada noche antes de dormir, abría mi vieja caja de metal y miraba las fotos de Elena. Le pedía perdón por lo que estaba a punto de hacer, pero también le pedía fuerzas. Le prometí que no dejaría que nuestro sueño, el hogar que construimos juntos, se convirtiera en el botín de la ingratitud. La vida me había enseñado a ser paciente. Como cuando esperaba que el cemento se secara, sabía que cada cosa tiene su tiempo. Mi tiempo de callar se estaba acabando. Ellos habían interpretado mi amor como debilidad y mi paciencia como estupidez. Estaban a punto de aprender una lección muy dura sobre el verdadero valor de las cosas, no el valor monetario, que era lo único que a ellos les importaba, sino el valor del respeto, del sacrificio y de la palabra de un padre. El escenario para la revelación final estaba listo. Solo faltaba el último acto de desprecio de su parte. La cena de domingo se acercaba, y Lorena había invitado a sus padres. Era su oportunidad para exhibir su casa, su vida exitosa. Yo sabía que esa noche sería el punto de quiebre. Me preparé para ello no con miedo, sino con una extraña serenidad. Era el final de un camino doloroso, pero también el principio de mi liberación. Iba a permitir que me humillaran una última vez, que mostraran su verdadera cara ante todos. Necesitaba que su arrogancia llegara a su punto más alto para que la caída fuera más estrepitosa. A veces, para enseñar a alguien a valorar la luz, tienes que dejar que se hunda en su propia oscuridad. Y así, la casa que había sido testigo de tanto amor y sacrificio, se preparaba para ser el escenario de la más profunda traición. El olor a comida cara que preparaba Lorena llenaba el aire, intentando borrar el aroma a hogar, a pan casero, a mate compartido que alguna vez tuvo. Pero los cimientos de una casa tienen memoria, y los cimientos de esta casa recordaban perfectamente quién los había puesto ahí. Ellos estaban cenando sobre una bomba de tiempo y el reloj estaba a punto de
llegar a cero. Yo solo tenía que esperar el momento justo para encender la mecha y recuperar mi vida. La injusticia se había acumulado como polvo en los rincones olvidados de la casa. Cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio, había dejado una marca invisible en las paredes. Mi hijo y su esposa creían que estaban construyendo su futuro sobre los restos de mi pasado, sin darse cuenta de que estaban parados sobre un terreno frágil, sostenido únicamente por mi silencio. Pero el silencio de un hombre de trabajo es pesado, y cuando se rompe, lo hace con la fuerza de un muro que se derrumba. Y yo estaba a punto de derrumbar el mundo que ellos habían construido a costa de mi corazón. La escalada de su abandono había llegado a su cima. Ya no había más escalones que subir en su montaña de ingratitud. Me habían llevado al límite, me habían acorralado en mi propio hogar y en mi propia vida. Se sentían victoriosos, dueños de la situación, completamente ajenos a la verdad que yo guardaba como un tesoro en mi cuarto. Creían que el viejo Roberto ya no tenía nada más que dar, que estaba vacío, pero se olvidaban de algo fundamental. Un hombre que ha construido su propio techo nunca se queda verdaderamente a la intemperie. Siempre, siempre, guarda la llave de la puerta principal. Llegó el domingo, y con él, los padres de Lorena. La mesa, esa que yo había lijado y barnizado, estaba vestida con un mantel elegante que nunca había visto. El aire estaba cargado de una cordialidad falsa, de sonrisas tensas. Yo me senté en mi lugar, sintiéndome más ajeno que nunca. Martín y Lorena actuaban como los perfectos anfitriones, contando anécdotas de su vida exitosa, de sus planes, de sus viajes. Yo era una figura decorativa, un viejo abuelo que completaba un cuadro familiar que en realidad estaba roto por dentro. Comía en silencio, intentando hacerme lo más pequeño posible, deseando que la cena terminara pronto para poder refugiarme en la soledad de mi cuarto, lejos de esa farsa dolorosa. Y entonces ocurrió. En medio de la comida un bocado se me fue por mal camino y tosí ligeramente, un pequeño carraspeo, algo normal en un hombre de mi edad. Pero Lorena, con una sonrisa mordaz y mirando a sus padres como quien pide disculpas por un bochorno, dijo en voz alta y clara: «Ay, Roberto, por favor, un poco de cuidado que estamos con visitas. No queremos incomodar». El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, cortante. Sentí todas las miradas clavadas en mí, la de sus padres llena de una lástima que humillaba todavía más. Fue un golpe directo, público, diseñado para ponerme en mi lugar, el de un viejo que ya no sabe comportarse. Busqué con la mirada a mi hijo, esperando, suplicando en silencio, una pizca de defensa, una palabra que me devolviera algo de la dignidad que me acababan de arrancar. Pero Martín, mi Martín, agachó la cabeza y en un susurro que fue un grito para mi alma, añadió: «Papá, por favor, compórtate». Fue la traición final. La sangre de mi sangre me daba la espalda frente a extraños, confirmando que yo era el problema, el estorbo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se volvió a soldar, pero esta vez con un material frío y duro como el acero. Dejé los cubiertos sobre el plato con una calma que sorprendió a todos. Me levanté y me fui. Caminé hacia mi habitación sin decir una palabra, sintiendo sus miradas en mi espalda. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo le puse el seguro. Desde adentro, escuché cómo la conversación se reanudaba con torpeza, y al poco rato, las risas volvieron a sonar como si nada hubiera pasado, como si mi dolor fuera un simple contratiempo. Esa indiferencia me confirmó todo. Me senté en el borde de mi cama, en la oscuridad, y no lloré.
La tristeza se había transformado en una certeza helada. El tiempo de aguantar había terminado. Habían cruzado la última línea, la del respeto, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos, de su crueldad calculada. Me arrodillé con el cuerpo adolorido y saqué de debajo de la cama la vieja caja de metal. El óxido en sus bordes contaba historias de años y de humedad. La abrí y el olor a papel viejo y a recuerdos llenó el aire. Allí estaban las fotos de mi boda con Elena, los dibujos que Martín hacía de niño, las medallas de la escuela. Pero en el fondo, envuelto en un paño de lino, estaba el documento. La escritura original de la casa, el papel que certificaba que este terreno, estas paredes, este techo, seguían siendo propiedad exclusiva de Roberto Vargas. La letra clara de mi nombre en ese papel se sintió como un arma cargada en mis manos. Ellos nunca lo supieron. Martín, en su arrogancia y su desinterés, siempre asumió que la casa era suya por derecho de herencia, que los papeles se habían arreglado solos tras la muerte de su madre. Jamás se molestó en preguntar, en verificar, en acompañarme a hacer un trámite. Para él, yo era solo el cuidador de su futura propiedad, un obstáculo temporal. Su ingratitud fue tan grande que le cegó la prudencia más básica. ¿Cómo iba a imaginar que su padre, ese viejo albañil al que consideraba un ignorante, había sido lo suficientemente previsor para mantener el control sobre lo único verdaderamente valioso que había construido en su vida? Su soberbia fue su perdición. Este secreto no nació de la desconfianza, sino del amor más profundo y sabio. Nació de una promesa que le hice a mi Elena en su lecho de muerte. Recuerdo sus palabras como si las estuviera escuchando ahora mismo, su voz débil pero firme, llena de una claridad que solo da la cercanía del final. Me tomó la mano, esa mano callosa que tanto amaba, y me hizo jurárselo. Roberto, escúchame bien, me dijo. Esta casa es el trabajo de tus manos, es tuya, es tu seguridad. Prométeme que nunca la pondrás a nombre de Martín. No por desconfianza, mi amor, sino porque nuestro hijo tiene que aprender a construir la suya. Ella sabía, con esa sabiduría de las madres, que a Martín le faltaba dureza, que la vida le había sido demasiado fácil gracias a nuestros sacrificios. Que no se acostumbre a lo fácil, viejo, me insistió. El día que tú no estés, esta casa será su ancla, pero mientras vivas, es tu fortaleza. Que aprenda a valorar lo que cuesta levantar un hogar, que se gane su propio techo. Solo así se convertirá en el hombre fuerte que queremos que sea. Guardé su promesa en el corazón como su último regalo, como un testamento de su amor protector. Durante años, fue solo un recuerdo sagrado. Esa noche se convirtió en mi plan de batalla. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con la escritura en la mano, sintiendo el peso del papel y de las decisiones por venir. La foto de Elena sobre mi mesita de noche parecía sonreírme, como si me diera su bendición. La tristeza por la humillación se fue disipando y en su lugar creció una determinación de acero. Ya no se trataba de vengarme, no. Se trataba de impartir una lección, la última y más importante lección que como padre le daría a mi hijo. Una lección sobre dignidad, sobre respeto, sobre el valor de un hogar. Una lección que lamentablemente tendría que aprender de la manera más dura. La resolución me trajo una paz que no había sentido en años. De repente, el futuro dejó de ser un pasillo oscuro y se convirtió en un camino claro. Yo tenía el poder de cambiar mi destino, de romper las cadenas de la humillación. Ya no era la víctima, el viejo arrinconado. Era Roberto Vargas, el hombre que construyó su propia casa y que ahora iba a
decidir sobre ella. Ellos habían elegido su camino, lleno de desprecio y ambición. Ahora yo elegiría el mío, un camino de justicia silenciosa y dignidad recuperada. Iba a demostrarles que los cimientos que yo puse eran mucho más fuertes de lo que ellos jamás imaginaron. Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por mi ventana, ya lo tenía todo decidido. No habría gritos ni confrontaciones. No me rebajaría a su nivel. Mi respuesta no sería un arrebato de ira, sino un acto meditado, legal e inapelable. Sería la respuesta de un hombre de trabajo, de un constructor, silenciosa, sólida y definitiva. Me vestí con mi mejor ropa, esa que usaba para las fiestas del barrio, me peiné con cuidado y abrí la puerta de mi cuarto. Al salir al pasillo, ya no era el fantasma que se escondía, era el dueño de casa, y estaba a punto de poner las cosas en su lugar. Miré la casa por última vez, con los ojos del hombre que la amaba y que estaba a punto de dejarla ir. Cada pared, cada baldosa, guardaba un eco de mi vida, de mis alegrías y mis penas. Fue una despedida silenciosa, pero para recuperar mi paz tenía que soltar este lastre, este sueño convertido en pesadilla. La casa no era el problema eran los corazones desagradecidos que la habitaban, y la única forma de sanar mi corazón era arrancarlos de raíz de la tierra que yo mismo había abonado con mi sudor y mi amor. La lección estaba por comenzar y el maestro de obras estaba listo para dar su clase magistral. Esa misma mañana, mientras ellos todavía dormían, ajenos a la tormenta que se avecinaba, contacté a un viejo amigo, un agente inmobiliario de confianza del barrio. Se llama Antonio, un hombre recto que conoció a Elena y que sabía de mi historia. No necesité darle muchas explicaciones. Le dije que quería vender la casa, rápido y sin dramas. Ponle un precio justo, Antonio. No quiero especular, solo quiero cerrar este capítulo. Y por favor, que los compradores sean buena gente, gente de trabajo que la vaya a cuidar. Antonio entendió todo sin que yo dijera más. Su mirada de respeto me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El plan ya estaba en marcha, silencioso e imparable. En menos de una semana, la casa se vendió. Como si el destino quisiera darme una señal, los compradores fueron una joven pareja de obreros con un niño pequeño y otro en camino. Cuando los conocí, vi en sus ojos la misma ilusión que teníamos Elena y yo 50 años atrás. Vi sus manos de trabajador, su ropa humilde y su sonrisa llena de esperanza. No me pidieron rebaja, solo me preguntaron si el viejo limonero del patio daba buenos frutos. Les dije que sí, que daba los limones más dulces del barrio. En ese momento supe que la casa volvería a ser un hogar, un nido de amor, y eso me dio paz. Estaba honrando la memoria de Elena. No les dije nada a Martín y a Lorena. Seguí mi rutina, soportando el ambiente tenso de la casa, contando las horas para mi liberación. El día que tuve los papeles listos, esperé a que estuvieran los dos en la sala, discutiendo sobre alguna tontería, algo sobre el color para pintar la cocina. Me acerqué con calma, sin alzar la voz. En mi mano llevaba un sobre grande, de papel madera. Se callaron al verme, sorprendidos por mi solemnidad. No dije nada. Simplemente extendí la mano y le entregué el sobre a Martín. Él lo tomó, confundido, y lo abrió con Lorena mirando por encima de su hombro. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas del documento legal. El rostro de Martín se puso pálido, como si le hubieran quitado toda la sangre del cuerpo. Lorena le arrancó el papel de las manos y sus ojos se abrieron con horror. Era la notificación legal de desalojo. Tenían 30 días para abandonar la propiedad que ya no era suya, que había sido vendida a nuevos dueños.
El silencio duró apenas unos segundos, y luego estalló la tormenta. «¿Qué es esta broma? Te has vuelto loco», gritó Lorena, con la voz descompuesta. Martín solo me miraba, balbuceando. «Papá, no». «No entiendo. Esta casa es mía, es nuestra». Su incredulidad era la prueba más grande de su ingratitud y de su ceguera. Fue entonces cuando la furia de Lorena se desató por completo. «Usted no puede hacernos esto. Es un viejo malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por usted, dejar que viviera aquí», me gritaba con la cara roja de ira. Era increíble escucharla. En su mente distorsionada, ellos me habían hecho un favor a mí. Martín, por su parte, pasó de la incredulidad a la súplica. «Papá, por favor, tiene que haber un error. Hablemos, podemos arreglarlo, no nos hagas esto, por favor, piensa en tu nieto». Intentó apelar a mi corazón, el mismo corazón que ellos habían pisoteado día tras día sin ninguna piedad. Pero ya era demasiado tarde para eso. Mi corazón ahora estaba blindado. Martín balbuceaba, Lorena gritaba, y yo los miraba en silencio. Por un momento vi el reflejo de dos niños asustados que acababan de romper el jarrón más valioso y no sabían cómo arreglarlo. En ese preciso instante de caos y desesperación, con sus mundos derrumbándose frente a mí, me pregunto qué hubieras hecho tú en mi situación. La verdad es un arma poderosa, y una vez que la usas, no hay vuelta atrás. Tienes que ser firme. Y yo te pregunto a ti, que me escuchas, si tú tuvieras este secreto, este poder en tus manos, después de tanto dolor, ¿qué harías ahora? ¿Dudarías o seguirías hasta el final con tu lección? Ellos no podían creerlo. Revisaron los papeles una y otra. ¿Ves? Como si esperando que las letras cambiaran. Cuando se dieron cuenta de que todo era legal, de que mi firma y mi nombre estaban en cada documento y que ellos no figuraban en ninguna parte, el pánico se apoderó de ellos. Lorena pasó de los insultos a las lágrimas falsas, intentando manipularme con un arrepentimiento que no sentía. «Roberto, perdónenos, hemos sido unos tontos, no nos eche a la calle», sollozaba. Martín me prometía que todo cambiaría, que a partir de ahora me tratarían como a un rey, pero sus palabras sonaban vacías, huecas, como las habitaciones de esta casa lo estarían pronto. Mi respuesta fue el silencio. No había nada que discutir. La decisión estaba tomada y ejecutada. No era una venganza, era una consecuencia. Era la cosecha de lo que ellos mismos habían sembrado durante años. Los dejé con sus lamentos y me retiré a mi cuarto, cerrando la puerta suavemente. Desde adentro podía escuchar sus murmullos desesperados, sus acusaciones mutuas, el sonido de su mundo, de apariencias rompiéndose en mil pedazos. La ley estaba de mi lado, pero más importante aún, la justicia moral también. Les había dado todo mi amor y lo despreciaron. Ahora les estaba dando la lección más dura de sus vidas, una que el dinero no podía comprar. Los días siguientes fueron un infierno para ellos y una extraña paz para mí. Intentaron todo. Llamaron a abogados que les confirmaron que no podían hacer nada. Intentaron hablar con los nuevos dueños. Me siguieron por la casa suplicando. Pero yo era una roca. Me había convertido en el muro que yo mismo había construido, impasible, sólido. Veía cómo empacaban sus cosas de mala gana, cómo la arrogancia se transformaba en desesperación. Veía a mi hijo, por primera vez en años, enfrentarse a la dolorosa realidad de sus actos. No sentía alegría, solo una tristeza profunda por el hombre en el que se había convertido y la amarga satisfacción de saber que estaba haciendo lo correcto. Sé que Martín y Lorena tuvieron que mudarse a un
Pequeño departamento de alquiler, lejos del lujo al que estaban acostumbrados. Supe después por un vecino que la presión económica y el peso del remordimiento terminaron por quebrar su matrimonio. A veces me pregunto si Martín finalmente entendió la lección, si la dureza del golpe le sirvió para recordar al hombre que yo crié. Espero que sí. Por mi parte, con el dinero de la venta no compré lujos ni extravagancias. Hice lo que Elena y yo siempre soñamos. Me mudé a un pequeño y luminoso apartamento en un pueblo de la costa, un lugar donde el aire huele a sal y las mañanas son tranquilas. No necesitaba más. Cambié el ruido de sus desprecios por el sonido de las olas. Aquí, junto al mar, mi vida volvió a florecer. Me uní a un club de jubilados donde juego a las cartas y comparto mates con gente que ríe con ganas, que me pregunta cómo estoy y escucha la respuesta. Los martes y jueves enseño carpintería a los muchachos de un centro comunitario, y ver sus caras de orgullo cuando terminan su primer banquito me llena el alma más que cualquier otra cosa. He forjado una nueva familia, una elegida a base de respeto mutuo y afecto sincero. Y hoy, mientras el sol se esconde en el mar, me siento en este banco, saco de mi cartera la foto gastada de mi Elena, la miro y sonrío. Es una sonrisa serena, de paz. He perdido una casa, pero he recuperado mi vida, mi dignidad. Al final, un hogar no son los ladrillos ni el cemento, es el respeto que habita en él. A veces, para salvar tu alma, tienes que estar dispuesto a derrumbar las paredes que tú mismo construiste si se han convertido en tu prisión. Mi historia es la de un viejo albañil, pero podría ser la de cualquiera que haya sentido que su valor es ignorado por aquellos a quienes más ha amado. Y esta es la reflexión final que quiero dejarte. Si esta historia tocó tu alma, si te hizo sentir algo en el pecho, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá, en tu rincón del mundo, también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.